Bienvenidas y bienvenidos todas las personas participantes y observadoras a la primera mesa de trabajo de construcción de la política estatal anticorrupción para el estado de Chihuahua. El día de hoy comenzamos con la primera mesa de trabajo de lo que será una jornada intensiva de construcción de la política estatal anticorrupción. La mesa con la que comenzaremos esta primera sesión es la mesa que corresponde al eje de gran corrupción de construcción de la política estatal. A continuación, para las personas participantes y observadoras, me voy a permitir dar la introducción al tema. Hablemos de gran corrupción. Hoy por hoy existen diferentes definiciones en torno a qué es y cómo generar estrategias en contra de la corrupción. Una de las conceptualizaciones más comunes es la que entiende por corrupción a toda práctica o fenómeno que comprende el uso o abuso de poderes y funciones públicas para generar indebidamente riqueza o beneficios privados. Desde esta definición, la corrupción supone la apropiación de lo público, o sea, la captura del Estado, para fines privados, es decir, la pérdida de la autonomía de los gobiernos en la definición de sus propios proyectos y directrices de política pública. En esta mesa de trabajo nos interesa observar la acción corrupta desde este lente amplio y en relación directa con sus efectos sobre la política pública y los derechos de las personas. El concepto de gran corrupción hace referencia a los actos de corrupción que tienen por objeto la captura o cooptación de los gobiernos, también entendida como la apropiación o desvío de la política pública, de su objetivo relacionado al bienestar común. La gran corrupción tiene una mayor probabilidad de tornarse como una causa estructural de violaciones a derechos humanos, ya que rompe con la premisa que indica que el poder público ejercido a través de los gobiernos es autónomo de intereses económicos y que éste buscará imperecederamente, o sea, buscará a toda costa el bienestar general, así como cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. La corrupción comprende actos que se realizan, la gran corrupción comprende actos que se realizan con un alto nivel de ocultamiento. Por esta naturaleza, la gran corrupción es un fenómeno complejo de identificar y medir, porque se suscita a través de redes de criminalidad de altos mandos acompañados de actos implícitos o explícitos de impunidad. Esto es a lo que nosotros estaremos llamando gran corrupción. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas participantes. Ahora me voy a permitir, lo que están viendo ustedes en su pantalla es la pregunta generadora que estará guiando nuestra discusión el día de hoy. Importante también para las personas que nos observan desde las redes sociales es que sepan que en estas mesas de trabajo nos acompañan diferentes grupos de actores que estaremos construyendo la política estatal anticorrupción. Nos acompañan personas funcionarias públicas pertenecientes a las instituciones anticorrupción. Nos acompañan personas expertas en materia anticorrupción que provienen de la academia, de sociedad civil y de academia, sociedad civil, iniciativa privada. Y también nos acompaña un grupo muy importante de personas que llamamos jurado ciudadano. El jurado ciudadano está compuesto por personas de diferentes regiones del estado de Chihuahua que han sido seleccionadas de manera aleatoria a través de un sorteo para participar de este proceso de construcción de política pública. Bienvenidas a todos y a todas y todas las personas que nos acompañan hoy. Y pues bueno, el día de hoy comenzamos con esta problemática de gran corrupción, que de nuevo, para sintetizar, nos referimos a la captura de los gobiernos y de la política pública para fines privados o particulares. Es decir, la pérdida de capacidad de los gobiernos para asegurar el bien común y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de combate a la corrupción. La pregunta que estará guiando nuestra conversación y para la cual yo voy a invitar a las personas participantes que levanten su mano para contestarla y para entrar en la pecera de diálogo es: ¿cuál es el acto de corrupción que impide que el gobierno combata la corrupción y asegure
el bien común, el bienestar de todas las personas? Esa es la pregunta que va a estar guiando nuestra conversación y espero a que levanten su mano para poder entrar en la pecera. Muy bien, tenemos al jurado 8, al experto 1. Bienvenidas. Le cedemos la palabra primero al jurado 8. Bueno, dando respuesta a la pregunta, ¿cuál es el acto de corrupción que impide que el gobierno combata la corrupción y asegure el bien común? Puede ser los compromisos con el partido político que lo llevó al poder. Excelente. Muchísimas gracias, jurado 8. ¿Deseas permanecer en la pecera para otra participación? No, bajo mi mano. Muy bien, gracias. Tenemos enseguida al experto 1. Adelante al experto 1. Decía, a ver si me escuchan. Sí, ok. Que en una sola palabra es la impunidad. El acto de corrupción que impide que el gobierno combata la corrupción. Gracias. Muchísimas gracias, persona experta. Antes de continuar con este ejercicio, quiero recordarles a todas las personas participantes que estamos de este lado en el Zoom algunas de las reglas para participar, para aquellas que no recordemos o que nos falte información sobre cómo podemos participar y responder a la pregunta generadora. La pecera, el círculo interno, será el gran espacio de debate y de exposición de ideas en torno a las preguntas generadoras. Todas las personas podemos solicitar entrar a la pecera para contestar la pregunta generadora. Podemos permanecer en la pecera hasta 6 minutos. ¿Sí? Podemos tener 3 participaciones consecutivas. Y finalmente, cada una de nuestras participaciones tendrá un tiempo máximo de 2 minutos. O sea, podemos participar por 2 minutos. Pueden ustedes conversar y nosotros les vamos a indicar cuándo haya terminado su tiempo. Muchísimas gracias. Vemos por ahí una manita levantada. Tenemos al funcionario 3. Adelante. Buenas tardes. Bueno, respondiendo a la pregunta, me parece que el acto de corrupción es aprovechar las lagunas legales que regulan sobre todo el tema de responsabilidades administrativas para eludir, o para efectuar actos ilícitos en favor de funcionarios o bien de particulares. Gracias. Muy bien. Aprovechar las lagunas legales en beneficio de particulares. Aprovechar las lagunas legales para efectuar actos ilícitos, para favorecer a propios funcionarios o a particulares que estén corrompidos junto con ellos. Excelente. Muy bien. Hasta ahorita tenemos los compromisos con el partido político que les llevó al poder. Tenemos la impunidad y tenemos aprovechar las lagunas legales para efectuar actos ilícitos en bien de particulares. Muchísimas gracias. Tenemos enseguida al jurado 4. Jurado, hay que desmutearse. Listo. Adelante, gracias. Bienvenido. Gracias. Por ahí mencionaron los actos ilícitos, ¿verdad? Pues esto persigue un bien personal de los funcionarios públicos, en donde se preocupa más bien para la generación de riqueza
ilícita. Entonces, por consiguiente, estas personas se ocultan para generarla. Ahí se afecta el bien común, como lo dice el cuerpo de la pregunta, y lo convierten en un bien personal. Es mi opinión. Muchísimas gracias, jurado. Bueno, tenemos enseguida a la persona experta número 3. Sí. Bueno, yo agregaría al punto 2 en el acto de impunidad, más bien un pacto de impunidad que atraviesa partidos políticos y permea a las estructuras burocráticas. Muy bien, un pacto de impunidad. Aquellos puntos que ya se hayan repetido, le vamos a agregar un +1 en la relatoría para quienes estén viendo el documento, para ir sumando las mismas perspectivas cuando alguien tenga una opinión similar. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con el debate en torno a la pregunta. Vuelvo a repetir la pregunta para generar mayor participación. ¿Cuál es el acto de corrupción más grave? O sea, aquello que definitivamente es lo más importante que impide que el gobierno combata la corrupción y asegure el bien común. Recordemos que estas primeras sesiones nos estaremos enfocando en la problemática, la parte desagradable, para en su momento llegar a las soluciones. Ya tenemos participaciones aquí en la lista de participaciones. Tenemos al jurado 7. Adelante, jurado. Buenas tardes. Bueno, yo consideraría que para empezar la pregunta está un tanto equivocada. Un segundo. Que la pregunta está un tanto equivocada. ¿Cuál es el acto de corrupción que impide que el gobierno combata la corrupción misma? Más bien serían cuáles son las causas y consecuencias de la corrupción y a raíz de estas, cómo el gobierno tiene que combatirlas a partir de estas mismas causas. Y bueno, los puntos 1, 2 y 3 me parecen bastante congruentes, pero yo pondría como una de las principales causas de la corrupción es la falta de agilidad, la excesiva burocracia de las instituciones. Gracias. Gracias, jurado. Exceso de burocracia en las instituciones. Recordemos que hablamos de la gran corrupción en un sentido profundo, ¿no? Que es aquello que permite que los gobiernos en su totalidad sean capturados para fines de beneficio a particulares de captura. Tenemos enseguida a la persona experta número 1. Adelante. Hay que desmutearnos para poder participar. Ahorrando palabras, diría que la indiferencia. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿La indiferencia en qué sentido? Si pudiera profundizar. La indiferencia ante los actos de corrupción, o sea, hacer que no ve el gobierno. Eso le llamo indiferencia. Muy bien. Muchísimas gracias, persona experta. Tenemos enseguida al funcionario 7. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Yo diría que no solamente podemos hablar de actos, sino también de omisiones, ¿no? Y en particular, considero que no podemos hablar de uno solo, sino que podríamos hablar de que son todos aquellos actos u omisiones que se permiten y que además de que se permiten, se toleran
a sabiendas de que dichos actos o omisiones son indebidos y van en contra del Estado de Derecho en su concepción más amplia. Muchísimas gracias, funcionario. Enseguida hacemos la propuesta para la relatoría. Ponme otra vez. Muchas gracias. Enseguida tenemos a el jurado 5 de participar. Buenas tardes. Mi opinión es de que la corrupción no termina porque el gobierno o funcionarios piensan en el bien propio, en su beneficio únicamente, no en el del pueblo. Ya teniendo el poder, no piensan más que en uno mismo y no piensan en apoyar, que es lo que se supone que para eso están en ese lugar, esa es su función, pero ya teniendo el poder solamente piensan en su bienestar. Esa es mi opinión. Jurado, muchísimas gracias. Ponemos aquí en relatoría, no piensan en el bien común. Muy bien. ¿De acuerdo, jurado, con esa redacción? Vamos a tocar base con ustedes sobre la redacción en la relatoría para que todas estemos de acuerdo con aquello que estamos plasmando, porque eventualmente estos van a ser los puntos que vamos a estar votando. Entonces, que es bien importante que todas y todos estemos de acuerdo con los puntos que se están expresando en el documento de la relatoría. Muchísimas gracias. Tenemos enseguida, a continuación tenemos a la persona funcionario público número 3. Adelante. Recordemos que hasta 2 minutos, así que se pueden extender libremente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que otro de los puntos muy importantes, o los actos de corrupción, y ahorita que justamente aporté el tema de las lagunas legales, yo hablaría de la conformación e integración de los órganos internos de control o demás autoridades que se encargan de investigar, sustanciar y sancionar faltas administrativas, ya que, bueno, abordando específicamente el caso de los gobiernos locales, los municipios, todos los municipios de nuestro país se quedaron cortos en la Ley General de Responsabilidades, ya que dicha ley no aborda de manera específica cómo deben de ser conformados y designados, y esto permite que los propios titulares de los entes públicos designen a sus propios órganos internos de control, es decir, se convierten en juez y parte, ¿no? Yo ahí tomaría como ejemplo el mío, estamos ahí en el municipio de Chihuahua, donde el municipio de Chihuahua ante esta laguna, así como el municipio de Juárez, por citar simplemente algunos ejemplos, designaron directamente a sus órganos internos de control, ¿no? Entonces, pues digo, pareciera absurdo esta designación directa porque pues es que la misma persona que va a ser revisada o la misma institución que va a ser revisada designa a quien se le va a revisar, ¿no? A quien lo va a revisar. Entonces esto, pues obviamente no permite que haya una revisión objetiva, imparcial, para que haya resultados claros. Entonces creo que ese es un gran acto de corrupción de alguna manera que sean designados por las mismas personas que son revisadas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, es una laguna muy importante en tratándose de todos los gobiernos locales de nuestro país. Muchísimas gracias, participante. A continuación, tenemos en la lista de participación a la persona experta número 1. Adelante. También, ahorrando palabras, a la indiferencia yo le agregaría la tolerancia por parte del propio gobierno, por parte de los propios funcionarios. Eso es el acto de corrupción que impide que el gobierno combate la corrupción, la indiferencia y la tolerancia. O sea, es decir, estamos bien, aunque estén viendo que se está quemando la casa, ¿verdad? Eso es todo.
Muchísimas gracias, experto. A continuación, tenemos a la persona, la persona jurado número 1. Le recordamos que para la construcción de la política debemos de ser concretas, pero también claras y profundas en los problemas que estamos identificando en función de la pregunta generadora. Les vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el acto más grave o importante de corrupción que impide que el gobierno combata la corrupción y asegure el bienestar de todas las personas? Adelante, jurado. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, sumando a los comentarios que ya se han ido realizando, yo considero que tiene mucho que ver con algo de lo que se comentó, y es que se llega a normalizar la corrupción. Llega un momento en que se normaliza, es como la violencia. Estamos tan acostumbrados, nosotros que estamos en Ciudad Juárez, tan normalizados a escuchar acerca de la violencia que se te hace algo muy común. Entonces, en esta parte tiene mucho que ver también con la conciencia social que se tiene tanto de arriba de gobierno como las personas que son gobernadas. A esta conciencia social yo le sumaría que son paradigmas que se forman y que vienen arrastrándose de tantos y tantas generaciones de tiempo, que en cierto modo pudieras también acostumbrarte a que no tienes ese temor o esa valoración de esa conciencia social, de decir, puedo ser descubierto. ¿Qué va a pasar si soy descubierto de todas las promesas que yo hice y de toda esa parte? Cuando tú escuchas, no, todas esas promesas que se hacen, y yo siempre digo, deberían de ser promesas más reales, que sí se pudieran cumplir, porque muchas son cosas que realmente no se cumplen y que pudieran ser verdad de esta forma, pero tiene mucho que ver eso, la normalización y la poca conciencia social que tienes, que tú puedes ser una persona con muchos valores y muchas cosas, pero cuando llegas a cubrir ciertos perfiles o ciertas cosas en gobierno, lo dejas de ser. A su vez también la ciudadanía, cuando tiene la posibilidad de no ser corrupto y de hacer las cosas bien, tampoco lo realiza. Gracias. Muchísimas gracias, jurado. Gracias por su participación. Tenemos enseguida a la persona funcionaria pública número 7. Básicamente es una pregunta para el funcionario 3 a raíz de su comentario, es ¿cómo solucionaría este problema donde los mismos partes, funcionarios, son jueces y juzgados dentro de sí mismos? O sea, ellos son actores y también son responsables, pero ¿dónde entra la claridad en esto? No sé si me explico en la pregunta. ¿Puedo tomar la palabra? Adelante. Y bueno, mira, lo que yo comentaba es que, bueno, aquí haciendo la mención a los gobiernos locales o municipios, la Ley General de Responsabilidades Administrativas dejó el vacío de cómo deberían de ser integrados los órganos internos de control, que son los encargados de investigar, sustanciar y sancionar las faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos y o particulares vinculados con faltas graves. Entonces, bueno, el comentario era porque, bueno, no puede ser que la persona que va a ser revisada, titular de un ente público, haga una designación directa, un nombramiento, como el de cualquier otro director en el municipio, siendo que pues obviamente es un subordinado y no va a poder tomar determinaciones objetivas e imparciales, ya que éstas pudieran incidir en la relación que tiene el mismo con su jefe o jefa, que sería la titular de la administración municipal. En ese sentido, creo que la designación y conformación de estos órganos internos, no solamente en los municipios, sino en todos los entes públicos que tengan su propio órgano interno de control, la naturaleza de un órgano interno de control, para mi opinión, debe de ser de carácter autónoma o al menos ser designado por un tercero, ¿no? En este caso, al menos aquí en el estado de Chihuahua, en la Constitución se establece que los titulares de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos, como lo son el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Estatal Electoral, el ICHITAIP, entre otros, tienen, los titulares de esos órganos internos de control, que hasta donde yo me quedé están pendientes esos nombramientos todavía, ni siquiera los han nombrado.
son designados por el Congreso del Estado. Entonces aquí viene un contrapeso en donde una autoridad diferente hace la designación y lo hace mediante un concurso de oposición en donde se exija un perfil, una persona con el perfil profesional, con la experiencia, para poder encabezar una responsabilidad de esa naturaleza y además asegurar que su desempeño... Gracias. Perdónenme, les voy a estar recordando el tiempo de 2 minutos. Lo podemos ver también ahí en nuestra pantalla para las participantes desde Zoom. Por ahí hay que buscar la pantalla donde se ve la carátula, donde podemos ver el círculo de la pecera, y ahí se va a estar viendo el temporizador, de nuestra participación. Muchísimas gracias, jurado 7 y funcionario 7. Muy buena interacción. Recordemos a los participantes del grupo institucional y de personas expertas que debemos contestar a todas las preguntas que realicen las personas del jurado ciudadano para contextualizar, tropicalizar y hablar de la relevancia que tiene para las personas ciudadanas todo lo que vamos a estar comentando aquí en relación a la pregunta. A continuación tenemos la participación del jurado número 2. Adelante, jurado. Buenas tardes. No me veo, no me escucho. Buenas tardes, sí se escucha. Bienvenido. Disculpe. Bueno, mire, de todo lo que yo he estado escuchando, ¿verdad?, a todas las personas, pues sí, hay una gran verdad en lo que comentaba por ahí una de las personas sobre los órganos internos de control. Pero no hay que olvidarnos que es una mafia, si lo podemos considerar así, porque entre ellos mismos escogen a las personas con quién poder de alguna manera, pues estando en el poder controlar la economía y poder lograr obtener algo. Ahora, este paradigma de corrupción tiene infinidad de años. En todos los partidos políticos ha sucedido la misma situación. Ya tiene infinidad, pero muchísimos años. Ahora, por otro lado, todos podemos llegar a ser corruptos. Se mencionaba que podemos tener valores, moral y muchas cosas, pero en su momento dado, tentados por infinidad de situaciones, sobre todo la económica, podemos caer en actos ilícitos de corrupción. Creo que, aunque suena un poco, pues no sé cómo le vaya a parecer, pero mire, pienso que todos los humanos debemos de tener mucha conciencia, integridad y un valor de responsabilidad en el cargo que ocupemos, porque en el mundo estamos conformados no nomás por los que están arriba, sino por todo el pueblo. Todos tenemos necesidades de infraestructura, de escuelas, de hospitales, muchas cosas. Entonces, pues iba a ser un poco difícil tratar de detener esta situación de corrupción, pero en todo lo que podamos visualizar, ver y apoyar, pues vamos a darle adelante. Ojalá podamos lograr un buen fin. Gracias. Hola, buenas tardes, facilitadora Carlos Angulo. Aquí dije, perdón, experto 5. Dije que iba a llegar un poquito tarde por el compromiso previo que tenía, pero aquí estoy a sus órdenes. Estoy viendo las preguntas. Si puedo tener comentarios, ustedes díganme. Gracias, Carlos. Recuerdo las reglas a todos los participantes. Para participar hay que levantar la mano para que sean anotados en la lista de espera. Y mientras no estemos participando y no se nos dé la palabra, hay que mantener nuestro micrófono y video apagados. Muchísimas gracias, experto. Carlos, bienvenido. Bienvenidos. Tenemos a continuación a la persona del jurado ciudadano número 4. Adelante, jurado. Hay que activar nuestro micrófono. Gracias. Bueno, nuevamente, podemos observar ahí en la lista, en el punto número 2, ya observamos que se repite el pacto de impunidad número 4. Ya 4 participantes, no sé si incluyendo expertos,
se está clasificando en el punto número 2 como pacto de impunidad. Me gustaría poder entender al clasificar el pacto de impunidad, ¿qué estamos tomando en cuenta para colocarlo como repetición de lo que es impunidad pactada? Muchísimas gracias, jurado, por esta pregunta para contextualizar muy importante. Esperamos que algunas de las personas que hayan comentado puedan introducirse a la pecera, pedir participación para clarificar. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos a el funcionario número 9. Hola, muy buenas tardes. He estado escuchando a todos y efectivamente coincido con muchas opiniones que han señalado. Yo considero que hay varios factores, entre ellos que no existe una continuidad a un plan estatal de desarrollo. Llegan administraciones nuevas y las salientes y toman decisiones por cuestiones políticas y dejan muchas obras tiradas o como elefantes blancos. A eso también pues ahora sí que parte de lo que contribuye a esta corrupción es la falta de independencia de los órganos internos de control y la debilitación de los mismos. Los gobiernos comúnmente debilitan a los órganos internos de control para que no sean auditados. Y un último punto, que los procesos no están documentados, por lo tanto, las administraciones entrantes o salientes no le dan continuidad al trabajo que se viene desarrollando y cuando ingresan, comienzan a aprender y ya cuando tienen más o menos experiencia ya van de salida. Entonces yo creo que esos son los puntos para mí que son los que generan este tipo de corrupción, a grandes rasgos. Muchas gracias al funcionario número 9 por su aportación a la pregunta. Hemos integrado a la relatoría como un punto que posteriormente va a ser votado. Recordamos que todo lo que vemos en la relatoría lo vamos a priorizar en nuestra próxima sesión de la semana entrante y hemos escrito falta de seguimiento a políticas públicas entre administraciones entrantes y salientes y hemos agregado un +1 a la problemática de designación de órganos internos de control y su autonomía. ¿Es correcto, funcionario? Sí. Muchísimas gracias. De nada. Continuamos con la participación del funcionario número 7. Funcionario tiene 2 minutos. Sí, gracias. Bien, respecto al punto número 7, que ya una compañera previamente señaló en cuanto a la normalización, creo yo que aquí también podemos hablar sobre las omisiones que, como alguien más también mencionó, se toleran y al tolerarse invisibilizan el problema de la corrupción, ¿no? Y aquí me gustaría tocar el tema de la formación, es decir, cómo al omitir una adecuada formación, eso se origina que el acto corrupto sea tolerado y por lo tanto llega a ser tan cotidiano el acto corrupto que llega a invisibilizarse, ¿no? Ya es algo normal para nosotros. Y en esta formación, creo que las omisiones más graves que ha habido es una formación dentro de los núcleos más básicos de la educación, inclusive preescolar, a un nivel, si es que el término me lo permite, a un nivel que inclusive los niños pequeños, a su entender, puedan advertir el acto corrupto, ¿no? Y entonces, al advertir el acto corrupto, ellos ya van a poder visibilizar que lo que está bien y lo que está mal. Y ya van a poder ir creando conciencia, o por ahí se mencionó, su conciencia social va a ser más elevada que la de las personas que no han tenido o no hemos tenido esa formación. Entonces creo yo que este tema de la formación sí es muy importante. Nada más aquí respecto al punto número 8, no me queda claro en cuanto a cómo una administración saliente puede darle seguimiento a una política pública. Creo yo que el punto pudiera ser falta de seguimiento a políticas públicas
de administración, por parte de administraciones entrantes, ¿no? Porque al final de cuentas, una administración saliente, pues, ¿cómo podría darle seguimiento a la política pública? Muchas gracias. Justo a tiempo. Muchísimas gracias. Le pedimos a nuestro equipo en la relatoría que por favor haga esa adecuación en el punto número 8. Seguimos teniendo pendiente, nada más para ahí que esté en el tintero de las funcionarias públicas y personas expertas, la pregunta que hace el jurado ciudadano en relación al pacto de impunidad. A continuación, tenemos la participación del funcionario público número 3. Adelante, funcionario, tiene 2 minutos. Gracias. Yo creo que un punto que hay que agregar ahí, que me parece muy importante, es la falta de una supervisión efectiva al ejercicio de gobierno, hablando del tema de transparencia. Es un tema que ha avanzado mucho durante los últimos años, sin embargo, al momento de querer revisar información en los portales respectivos de los entes públicos, aparentemente tienen calificaciones muy elevadas en cumplimiento o aparente cumplimiento en materia de transparencia, pero a la hora de revisar el contenido de la información, te das cuenta que la información es incorrecta o es insuficiente o no corresponde. Y me parece que no hay una supervisión efectiva yéndonos al contenido. Entonces esto propicia que sea como tipo un paraíso de opacidad, porque pues entre un mundo o mar de información que se carga en materia de transparencia, pues aparentemente muchas personas no se dan cuenta de toda la información incorrecta que existe cargada, y se piensa que hay un efectivo, una completa rendición de cuentas. Sin embargo, nos hemos percatado en nuestra experiencia desde la sindicatura que hay mucha información incompleta. Cuantitativamente, como lo menciono, ahí está, pero hay mucha información que está insuficiente y no hay nadie, no hay ningún ente encargado de supervisar de manera efectiva el contenido. Entonces, sin lugar a dudas, esa falta de supervisión propicia que haya una enorme corrupción en materia de rendición de cuentas para saber exactamente qué es lo que se está haciendo en cada una de las áreas de los entes públicos. Gracias. Mario, muchísimas gracias. La forma en la que redactamos este punto en la relatoría es falta de supervisión, calidad en el contenido de la información pública. Muy bien. A continuación tenemos a la persona experta número 5. Hay que activar nuestro micrófono. Pones la pregunta que ya quedó muy abajo. La pregunta, de mero arriba. A la persona de relatoría que suba, por favor. Sí. La pregunta yo creo que tiene una falsa connotación, perdón. Porque dice, ¿cuál es el acto de corrupción que impide que el gobierno combata la corrupción y asegure el bien común? O sea, corrupción con corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la corrupción impide la corrupción. Ese es el planteamiento, ¿no? Entonces creo yo que debemos de partir de un aspecto un poquito más filosófico. Y el aspecto filosófico es, ¿por qué hay corrupción? Hay corrupción porque hay falta de ética. ¿Y por qué hay falta de ética? Porque no se comprende lo que es la ética y la gente no es educada para hacer lo correcto. O sea, desde el inicio. Y al no ser educada la gente para hacer lo correcto, cuando llega al grado de política de Estado o de gobierno, lo que genera es impunidad. Y al generarse impunidad y al no haber convicción plena de que tienes que hacer lo correcto, se genera la corrupción. O sea, el fenómeno es muy complejo, pero va de mucha raíz. La raíz parte de que no fuimos educados para hacer lo correcto. Ahora, mucha gente dice, qué curioso, ¿por qué cuando cruzo el puente internacional de Ciudad Juárez al Paso, sí hago lo correcto? Bueno, si haces lo correcto porque ahí no hay impunidad, te pasas un alto y hay consecuencias, te estacionas en lugar prohibido y de inmediato hay consecuencias. Entonces quisiera hacer yo, no sé cómo ponerlo en la narrativa así tan concreto. Muchísimas gracias. Continuamos.
hemos puesto en la relatoría un +1 a la parte de educación, si bien recuerdo, al punto de normalización de la corrupción por falta de educación sobre cuáles son los actos corruptos. Muy bien. Si quiere volver a levantar su mano para volver a darle participación. Muchísimas gracias, persona experta número 5. A continuación tenemos a la persona del jurado ciudadano número 8. Adelante. Bienvenida. Gracias. También en el entendido de que gobierno recae en un individuo, en una persona como titular de la palabra, como acto de corrupción, el saberse incompetente para el cargo asignado y aún así aceptarlo. Eso es todo. Muchísimas gracias, jurado ciudadano. Enseguida hacemos una propuesta para la relatoría. Estar en cargos y la preparación. Aceptar cargos sin idoneidad o preparación adecuada. ¿Sí? Correcto. Excelente. Jurado, muchísimas gracias por su participación. Enseguida tenemos a la persona experta número 3. Recordemos que tenemos hasta 2 minutos para extender nuestra participación y que de nuevo la pregunta es ¿cuál es el acto de corrupción que impide que el gobierno combata la corrupción y asegure el bien común? Contemplemos otros actores que también no son específicamente el gobierno, sino otros actores que propician también la corrupción. Adelante, bueno, eso como recomendación. Gracias. Bueno, mencioné en un inicio el pacto de impunidad junto con otras personas y uno de los integrantes del jurado ciudadano preguntó si podíamos hacer algo más extensivo de esto. Y voy a retomar lo que mencionaba el otro experto previamente y creo que tiene que ver con la ética. Y como decía, este pacto de impunidad no es de los partidos o de la burocracia nomás, sino que permea a diferentes sectores. Y recapitulando, el tema de la ética es como parte de la educación, como decían, pero es más que eso. Es como las matemáticas, no es un conjunto de reglas que te puedes memorizar, no es corrupción y se acabó, sino que tienes que utilizar eso que aprendes de las matemáticas y de las éticas, de la ética y ponerlo en práctica. Y solo así es que puedes ir trabajando y analizando cada situación en base a sus propias condiciones, cosa que no sucede por el pacto de impunidad. Como decían varios de los otros integrantes aquí del jurado y de los expertos y de las instituciones, las herramientas no son las adecuadas. El hecho de que la persona nombre a quién lo va a estar monitoreando, auditando, pues obviamente tiene malas implicaciones. Pero incluso aunque las herramientas estuvieran bien diseñadas, si no existe voluntad para utilizarlas, precisamente porque previamente hay un pacto para no moverle, no quitar lo que ya está hecho en mal, pues podemos tener las mejores herramientas, pero no funcionarían. Gracias. Muchísimas gracias, persona experta. Número 3. Gracias. Sí, el problema es sumamente complejo. Y es complejo porque es muy esencial en la naturaleza, está embebido en la naturaleza humana. La naturaleza humana sabe distinguir entre el bien y el mal perfectamente bien desde niños. Cuando hay dudas respecto si está haciendo bien y está haciendo mal es cuando se complican las cosas a un extremo en que ya no está uno tan seguro que es lo correcto y lo incorrecto. Y cuando sucede eso
es de que a lo mejor las dos cosas son correctas, pero son matices, ¿no? Entonces, creo que debemos de partir de la base, para decirlo así muy rápido. Si los partidos políticos postulan como sus candidatos no a sus mejores perfiles, sino a los perfiles más adecuados para sus intereses personales, ya están faltando a la ética desde ahí. Y el producto que van a tener si ganan la elección va a ser un producto corrupto. ¿Ok? Si los ciudadanos independientes hacen lo mismo y ganan la elección, como los gobiernos independientes que hemos tenido, el resultado va a ser un gobierno corrupto. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque se está partiendo de una falsa premisa. La persona que entra en la política con un fin distinto a la obtención del bien común. Muchísimas gracias, persona experta. Estamos preguntándote si podemos sumar un punto a el no contemplar el bien común desde el gobierno, así como a los compromisos con los partidos políticos una vez en el gobierno, que es el primer... Sí, no tener como objetivo del gobierno el bien común. Muy bien. Relatoría, por favor, ayúdanos a redactar, no tener como objetivo... del gobierno la obtención del bien común. La obtención del bien común. Les recuerdo que debemos profundizar y ser explícitas en las maneras en las que se articula la gran corrupción. En este momento estamos mapeando el problema público. Ya tenemos 10 puntos sólidos bastante interesantes que vamos a recapitular en unos minutos y podemos continuar con las participaciones. Enseguida tenemos a la persona del jurado número 7. Adelante, jurado, gracias. Muchas gracias. Tengo un pequeño problema con mi cámara, no la puedo iniciar, así que ahí disculpen. Más bien es una réplica al experto número 5, el cual dice, bueno, yo consideraría que no necesariamente es una falta de ética o de educación por parte de personas que llegan a un gobierno, tal como lo dijo, poniéndonos un poco más filosóficos, tal como lo dice, creo que fue el filósofo Jobs, que un poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, vaya, cuántas personas que han sido personas buenas, moralmente buenas, éticamente buenas, han llegado a poderes a puestos sumamente altos con grandes consecuencias equivocadas para una sociedad. Vamos, yo creo que el ejemplo más concreto vendría siendo Hitler. Hitler era una persona éticamente buena, pero al llegar al poder pues fue corrompido por y completamente, bueno, pues ya sabemos lo que sucedió. Y también para hacer una réplica al jurado número 8, la aceptación más bien de un cargo político sin ser idóneo, no considero que sea algo, un acto de corrupción en sí, sino que es una consecuencia de un acto de corrupción. También el experto número 5, él hizo una aclaración que pues, yo hice un poco antes de que llegara, que la pregunta inicial estaba equivocada. Bueno, con esto termino. Gracias. Okay. Muchísimas gracias, jurado. Si te parece bien, vamos a poner un -1 a la propuesta número 10 de estar en cargos sin idoneidad o preparación adecuada, o más bien la propuesta que hago yo para lo que tú argumentas en torno a la pregunta sería las designaciones de personas como funcionarias públicas. O sea, que no es tanto que la persona que ocupa el cargo tenga la responsabilidad, o sea, que sea la fuente de corrupción, sino que es la designación de esas personas las que causa la corrupción. ¿Entendimos bien o estamos mal? Exacto, justo eso lo quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, jurado. Continuamos. Le pido a la persona que está llevando la relatoría que regresemos arriba para recordar nuestra pregunta. Agradecemos también toda la retroalimentación en torno a las preguntas generadoras. Es muy buena. También es bienvenida en este espacio. Gracias. Continuamos.
¿Cuál es el acto de corrupción que impide que los gobiernos combatan la corrupción y aseguren el bien común? O sea, ¿qué captura, en otras palabras, a nuestros gobiernos? O sea, ¿por qué los gobiernos no son un vehículo para que las personas alcancemos el bien común? Tenemos enseguida... nos quedamos sin participaciones, me parece. ¿O tenemos levantado al funcionario? Muy bien. A este momento tenemos el espacio abierto para participaciones. Acaba de levantar... ok. Ya tenemos por ahí manitas levantadas. Le cedemos la palabra a la persona funcionaria pública número 3. Adelante. Me parece que otro punto que es muy importante y que propicia una gran corrupción es la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, ya que si bien, bueno, hay algunas legislaciones, ley de adquisiciones de obra pública con sus respectivos reglamentos y demás disposiciones, hay, falta de lineamientos específicos que regulen cosas que no se abordan en la propia ley. Voy a hablar de un tema en particular que son las ampliaciones presupuestales que se dan en muchos de los entes públicos, en donde se plantea un presupuesto bajo, en donde se va a tener una recaudación mucho mayor o ingresos superiores, lo que da un enorme margen para que de manera discrecional, posterior a que el ente público o al ente público le aprueban su presupuesto, esta es una estrategia que me parece que es utilizada en muchos entes públicos y que propicia que todos esos ingresos, que son muchos de ampliaciones, al no estar claramente regulados por la ley, permiten el manejo discrecional y regularmente esas ampliaciones presupuestales se dirigen a cometer actos ilícitos, ¿no? Entonces, bueno, y no es por hacer un comercial a la sindicatura, en donde tengo el gusto de trabajar con el síndico Amin Anchondo, pero se está proponiendo una reforma integral, un reglamento de gasto público eficiente en el municipio justamente para abordar todos estos temas que son importantes. Gracias. Les recuerdo a las personas funcionarias públicas que no podemos hacer uso de este espacio para ningún tipo de mención de otros actores políticos. Una disculpa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, persona funcionaria pública número 3. Anotamos, nada más para cotejar contigo, anotamos discrecionalidad en el uso y manejo de los recursos públicos. Ahí le pediría a la relatoría que agregara también la falta de lineamientos claros que aborden riesgos de corrupción. En la misma, en la 11. ¿Sí? Muchísimas gracias. Tenemos a continuación la participación de la persona experta número 5. Adelante. Sí, muchas gracias. Quería yo agregar esto, por eso la objeción en el planteamiento de la pregunta. La falta de participación ciudadana en el gobierno, ¿ok? Y aquí entramos en una parte que me apasiona a mí mucho, que es lo de gobierno abierto. La falta de participación ciudadana provoca corrupción, pero no pudiéramos catalogar que la falta de participación ciudadana es corrupción. Pues está mal que no participen, pero es el hecho de que esté mal que no participen no los hace corruptos. Por eso está mal planteada la pregunta, ¿ok? Entonces, si hay una interacción entre gobierno y sociedad constante, el acto de corrupción es mucho más difícil que se dé. En primer lugar, porque se tiende a transparentar más los actos de gobierno, por un lado, y por el otro lado, al haber una falla en el gobierno debido a corrupción, de inmediato se captura por parte del ciudadano y se denuncia por parte del ciudadano al haber esa interacción constante. Entonces, falta de interacción ciudadana, falta de sistema de gobierno abierto propicia la corrupción. Muchísimas gracias por su participación, experto número 5. Estamos anotando en la relatoría falta de un sistema de gobierno abierto y de esquemas que propicien la participación ciudadana real. ¿Estamos correctas? Creo que no, pero está en mute. Lo plantearía al revés. Falta de participación ciudadana y de un esquema de gobierno abierto.
Muy bien. Por enfrente a la participación ciudadana. Excelente. Muchísimas gracias. Lo ajustamos aquí en la relatoría. Enseguida tenemos la participación del jurado ciudadano número 2. Adelante, jurado. Gracias. Jurado, hay que desmutearse. Démosle unos segundos. Ahí mero. Ahí está. Bienvenido, jurado. Gracias. Tiene 2 minutos. Ok, mire. Existe otra situación que a lo mejor estamos pasándola por alto, ¿verdad? Que no deja de ser dentro de lo mismo delante de la corrupción. Mire, cuando se licitan carreteras, puentes, hospitales, escuelas, todo lo que se llama infraestructura, ahí van miles de millones de pesos. Mi pregunta es, si la hayan hecho ilícita o no, ¿cómo podremos saber los costos reales que se invirtieron en tales obras? Porque ¿quién lo supervisa? ¿Quién es el verdadero encargado de supervisar a los gobiernos sobre todas las obras que se hacen y de qué manera se inflan y cómo le hacen? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos saber realmente los costos de todas esas infraestructuras o el robo que hay? Gracias. Muchísimas gracias, jurado. Le hago una propuesta para la relatoría. Dígame. Sería entonces información relacionada a las licitaciones públicas y obra pública. Información real en torno... Transparente, real. Real en torno al presupuesto, la licitación y la obra pública. A lo mejor podríamos poner información de todo el proceso de una obra pública. Sí, y quiero que, mire, yo se lo digo por experiencia propia, que de que hay robos, hay, y mucho. Muchísimas gracias, jurado. Ok, en este momento gracias. estoy terminando la propuesta. Se la leo para... Dígame. Para cotejar. Información real, transparente, incompleta de todo el proceso relacionado al presupuesto y licitación de obra pública. Ok, gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Continuamos. Me gustaría pedirle al equipo técnico que pudiéramos hacer una breve pausa para hacer una recapitulación de los puntos que tenemos anotados de respuesta a la pregunta generadora hasta este momento. A este momento tenemos a la pregunta ¿cuál es el acto de corrupción que impide que el gobierno combata la corrupción y asegure el bien común en Chihuahua? Las siguientes respuestas. Número 1, los compromisos con el partido político que lo llevó al poder. Número 2, tenemos pacto de impunidad, que ya hemos profundizado un poco en torno a este punto. Si quedan dudas, le pido por favor a las personas del jurado o expertas o funcionarias públicas que lo hagamos visible. Número 3, tenemos aprovechar las lagunas legales para efectuar actos ilícitos en favor de particulares. Número 4, tenemos exceso de burocracia. Número 5, tenemos no tener como objetivo del gobierno la obtención del bien común. Número 6, tenemos designación de órganos internos de control, así como la falta de autonomía de los mismos. Número 7, tenemos la normalización de la corrupción por falta de educación sobre cuáles son los actos de corrupción. Muy bien. Tenemos el punto número 8, falta de seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo, sobre todo refiriéndonos a administraciones entrantes. Falta de supervisión y calidad en el contenido de la información pública en plataformas de transparencia.
Tenemos como número 10 las designaciones de personas funcionarias como consecuencia de la corrupción. Número 11, tenemos discrecionalidad en el uso y manejo de los recursos públicos, así como la falta de lineamientos que aborden los riesgos de corrupción en el uso y manejo del recurso público. Tenemos número 12, la falta de participación ciudadana efectiva y de gobierno abierto. Le pido a relatoría y nos pedía el participante que quitáramos la parte de esquema y dejáramos solamente gobierno abierto. Gracias. Y finalmente tenemos información real, transparente y completa de todo el proceso relacionado al presupuesto y licitación de obra pública. Muchísimas gracias. Recapitulamos, todavía contamos con 40 minutos para continuar este ejercicio. Les recuerdo de nueva cuenta la pregunta generadora y volvemos a la pantalla donde vemos la pecera, por favor, al equipo técnico. Muchísimas gracias. Seguimos recibiendo participaciones. Otra vez la pregunta: ¿cuál es el acto de corrupción que impide que los gobiernos combatan la corrupción y aseguren el bien común? ¿Qué captura a nuestros gobiernos? O sea, ¿por qué tenemos gobiernos que no funcionan para asegurar nuestro bienestar? Estoy atenta a sus manitas. Esperamos que se junten otras participaciones. Muy bien, tenemos enseguida a el experto número 5. Adelante. Una de las causas generadoras de la corrupción más profundas que hay, aparte de lo que ya expliqué en relación con la formación del ser humano y la falta de ética, etcétera, es los problemas que tenemos en la estructuración de nuestra democracia. Y gran parte de esa problemática se deriva de la estructura de los partidos políticos. En México tenemos un sistema de partidos políticos cerrado, en contraposición al sistema, por decirlo con un ejemplo cercano a nosotros, al sistema de Estados Unidos, que son partidos abiertos y son partidos, vamos a llamarle de alguna manera, estructuralmente débiles en comparación a los partidos mexicanos, que estructuralmente son con paredes gruesas, por así decirlo. Mientras que los partidos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sus paredes son transparentes en mucha medida. Es decir, cualquiera puede entrar al partido político y participar en la toma de sus decisiones, sobre todo en la elección de sus candidatos. El punto al que me refiero en particular, que ha sido materia de mucha controversia a raíz de unas iniciativas que fueron presentadas por parte del Ejecutivo del Estado recientemente, tiene que ver con las elecciones primarias. Si hubiese un sistema estructurado, bien estructurado, de elecciones primarias, no como la propuesta que se presentó, que estaba mal estructurada, pudiera haber una generación de participación ciudadana muy fuerte dentro de los partidos políticos que generaran un seguimiento de los ciudadanos en el gobierno. Y con ese seguimiento de los ciudadanos en el gobierno y con la criba que se hace a través de las elecciones primarias de los mejores perfiles como candidatos, tenemos mejores gobiernos y hay menos corrupción. Muchísimas gracias, persona experta. Cotejando la relatoría, hemos escrito falta de un sistema estructurado de elecciones primarias en partidos políticos. Quizás entre paréntesis pudiéramos dejar democratización del sistema de partidos. ¿Correcto? Diría democratización de selección de candidatos. Muy bien. Democratización de selección de candidatos políticos. Excelente. Muchísimas gracias. Sí, de candidatos a secas, de candidatos a puestos públicos o a puestos de elección popular. Ajá.
Excelente. Muchísimas gracias, persona experta número 5. A continuación, tenemos el espacio abierto para participaciones. Es importante mencionar, por ahí hacían una pregunta en torno a cómo vamos ordenando los puntos dentro de la relatoría. Será importante que en la próxima sesión que tendremos la semana entrante, haremos un ejercicio de priorización y saber cuáles de estas propuestas en torno a dónde está el problema son aquellas que vamos a llevar a la construcción de la política. O sea, vamos a votar en torno a estas problemáticas para identificar cuáles son las más importantes. Gracias. Enseguida tenemos la participación de la persona del jurado ciudadano número 8. Adelante. Bueno, como otro acto de corrupción que me ocurre que es la falta de un castigo ejemplar para el individuo, la persona o el departamento del gobierno que cometa un acto de corrupción. O sea, no hay un castigo aún sabiéndose que o haciéndose público el acto de corrupción, ¿no? Ese es el punto. Muchísimas gracias, jurado ciudadano. La propuesta para la relatoría es sanciones reales ante actos de corrupción. Una pregunta, ¿nos referimos específicamente a servidores públicos o también para actores fuera del aparato de gobierno? Bueno, aquí me refiero a servidores públicos exclusivamente. Excelente. Muchísimas gracias, jurado. Sanciones reales a servidores públicos que cometen actos de corrupción. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos espacio para participaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos con espacio abierto para participar. Recapitulamos la pregunta. Hablamos de actos. ¿Cuáles son los actos de gran corrupción en el estado de Chihuahua? Tenemos la participación del jurado ciudadano número 2. Adelante. Jurado, hay que desmutearse. Tenemos unos segundos para que la persona del jurado ciudadano active su cámara y su micrófono. ¿Listo? Sí, adelante. Ok. Oiga, mire, en todos los actos de corrupción de los diferentes tipos de personalidades, entre comillas, que se les llega a comprobar por cierta autoridad y luego los meten a la cárcel. Mi pregunta es, la corrupción también está en los jueces. ¿Por qué los jueces, de qué forma y tan deliberadamente, pasen unos meses, pasen un año, pasen 2, 3 años, sueltan a esa gente cuando ha robado millones y millones de pesos o de dólares y después andan campantes con toda su familia y no duran 20, 30, 50 años en la cárcel? ¿Por qué? Porque los jueces son corruptos. ¿Qué se podría hacer ahí? Me gustaría también para que estuviera dentro de la relatoría. ¿Qué hacer con los jueces corruptos? Gracias. Muy bien. Ahora nuestra relatora está haciendo una propuesta. Sistema judicial corrupto. Ajá, ok. Sistema de procuración de justicia. Corrupción en el sistema de procuración de justicia también puede ser. Ajá.
Muy bien. ¿De acuerdo con esa redacción, jurado? Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Entonces, el punto número 16 permanece como corrupción en el sistema de procuración de justicia. Ajá. Muchísimas gracias, jurado, por su participación. Tenemos abierto el espacio para participaciones. A continuación, tenemos a la persona funcionaria pública número 9. Adelante. También considero que los sueldos bajos generan que los funcionarios busquen ingresos adicionales y lógicamente busquen pues, caer en la corrupción. Ese es otro de los puntos. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos haciendo la propuesta de redacción para la relatoría. Nuestra relatora propone ingresos bajos llevan a cometer actos de corrupción en el servicio público. Muy bien. ¿De acuerdo con esa redacción, funcionario? Sí. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. A continuación tenemos a la persona experta número 5. Sí, muchas gracias. Creo que debemos de centrarnos en no ser repetitivos en cosas que ya se vieron, pero estamos entrando en particularidades. O sea, si hablamos de impunidad, pues toda la impunidad tiene miles de formas de estructurarse, ¿no? Los jueces, el caso es de que no hay sanción. Se hace el acto de corrupción y no tiene consecuencias, ¿no? Esa es la impunidad. ¿A través de qué? De miles de procedimientos, ¿no? Entonces, lo resolvemos con decir evitar la impunidad. O sea, o la impunidad genera corrupción, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, persona experta. Recordemos que este espacio justo busca abordar las particularidades del problema público. Entonces sí debemos de abordar justo, desenredar todo lo que vemos problemático. Por eso estamos enlistando los puntos que de alguna manera componen lo que entendemos y estamos analizando como gran corrupción. Entonces, perfecto, continuamos hablando de las formas particulares y específicas en las que se configura el fenómeno de la gran corrupción en el estado de Chihuahua. Ok, no tenemos otra manita levantada. Veo a la persona experta número 5. Adelante. Los grandes ejemplos de corrupción que tuvimos en el sexenio pasado son una prueba muy clara de qué es lo que ha venido sucediendo. Hay licitaciones, pero todo el mundo está puesto de acuerdo. Entonces, ¿cómo evitar que haya esa colusión entre todos los actores de una licitación que proviene desde el gobierno, en donde se pasan los términos de la licitación por debajo de la mesa, previamente a que se expongan para que haya mayor tiempo de preparación, etcétera, y luego generar un sistema muy complicado para poder combatir a esa colusión, etcétera. No hay no hay un sistema sencillo para combatirla. Hay todavía mucha opacidad. Valdría la pena revisar todo el procedimiento licitatorio de la obra pública y de los servicios en favor del gobierno para ver que tienen mucha complicación y muchos hoyos en donde se puede colar toda esta colusión, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias por su participación, persona experta. Le hago la propuesta de redacción en la relatoría. Primero tenemos colusión y colusión. Sí, me aviento una propuesta. Sería la colusión de los agentes participantes en las licitaciones
tanto del gobierno como del sector privado, se da por la complejidad del sistema que evita su combate, que evita su combate. ¿Ok? Excelente. Muchísimas gracias por la propuesta también. Tenemos entonces un problema. La persona experta número 5 nos habla del problema de la colusión entre redes de actores de iniciativa privada y sector público, así como la dificultad para combatir la corrupción cuando se tratan de redes, ¿no? De redes de actores que incurren en actos de corrupción. Muchísimas gracias, persona experta número 5. Continuamos, tenemos a la persona experta número 3. Sí, yo quisiera agregar precisamente con este tema que mencionan de las licitaciones, que como bien indica este título, estamos buscando aquí el tema de la gran corrupción. Y aquí la gran corrupción, al menos en el sector público, creo que se centra en las obras y en la contratación de medios de comunicación de manera opaca. Entonces, creo que ambas son por todos conocidos o conocidas en muchos temas o a voces, como bien se dice, pero en el caso de la construcción, como dicen, hace más falta involucrarse, más participación ciudadana, simplificación administrativa, y creo que en la parte de publicidad oficial, indicadores claros y mejores justificaciones sobre por qué se contrata, cómo se contrata y a quién se está contratando. Gracias. Muchísimas gracias, persona experta. La propuesta que hacen desde la relatoría es contratación opaca de medios de comunicación para publicidad oficial y simplificación administrativa, mejora regulatoria. Yo agregaría ahí a la propuesta el tema de indicadores para la contratación pública. Persona experta, de acuerdo con... Muy bien, ya vi manita levantada. Muchísimas gracias. Gracias por esa participación. Tenemos enseguida a la persona del jurado número 8. Listo. No sé si queda también en este punto que acabas de nombrar, de la falta de indicadores, el hecho de que no exista un sistema Jurado número 8, la dejamos de escuchar. Ahorita que se reincorpore, le volvemos a dar sus 2 minutos de participación. Parece que se ha trabado la pantalla. Esperamos unos segundos para que regrese. Muchísimas gracias. Seguimos teniendo el tablero abierto para participaciones en lo que regresa la compañera del jurado ciudadano. Nos quedan algunos minutos para continuar la conversación. Les agradecemos por las aportaciones importantísimas para desmenuzar el problema público de la gran corrupción. Le pido a las personas que no hemos participado que si tienen algún comentario o contribución, por favor, hacérnoslo saber. Y también aquellas que hemos participado consecutivamente, también a lo mejor vamos a ir cediendo un poquito más la participación, ¿sí? Pero bueno, en lo que levantan más personas la mano para participar, tenemos la mano levantada de
la persona experta número 5. Experto, adelante. Gracias. Una pregunta en cuanto a los indicadores en licitaciones. ¿Te refieres a que haya información previa a las licitaciones? Déjame explicarlo de esta manera. En otros países, el sistema tan cerrado que existe en México de licitaciones no existe. Existen otro tipo de sistemas en donde existen listas de precios conocidos. Cuánto valen los inmuebles en tales regiones de acuerdo con el valor registrado en los registros públicos de la propiedad, cuál es el precio de las manzanas, cuál es el precio del cloropatito con tales proveedores, etcétera, etcétera. Tienes el micrófono cerrado, facilitadora, etcétera. ¿A ese tipo de indicadores te refieres? Me parece que la persona adecuada para responder sería la persona experta número 3. Sí, precisamente a los indicadores que nos hagan ver toda la... ¿Sí me escuchan? Sí. Que nos hagan ver cómo está conformado pues un trabajo que se está contratando, es decir, están pagando por mención en un medio, están pagando, como bien dice, una manzana, una carretera, una banqueta en el precio estándar, están pagando según se van ofreciendo, cumpliendo los servicios, o se paga todo al principio, todo al final. Es decir, no es nada más transparencia, sino también medirlo. O sea, no es nada más cumplimiento, no es cumplió o no cumplió, sino lo hizo de manera eficaz, eficiente, y bueno, y todos los otros indicadores que pudieran ser relevantes, pues dependiendo del tipo de obra o del tipo de servicio contratado. Muchísimas gracias, persona experta. La la propuesta de adecuación a la relatoría es falta de indicadores y precios estandarizados para la contratación pública, entendiendo indicadores como todos aquellos que cumplan un objetivo de bienestar común o el objetivo de la obra pública, obra o contratación pública. Pueden ser indicadores de calidad, indicadores que nos indiquen que no existen riesgos de corrupción, por ejemplo, en una contratación. ¿De acuerdo con esa redacción? Muy bien. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la recta final de este espacio, la mesa de trabajo del eje 1 de gran corrupción. Tenemos enseguida a la persona experta número 5. Adelante, experto. Oh, perdón, que me están bloqueando mi video, yo no sé por qué. El coanfitrión. Sí, le comparto. Es que como estamos haciendo una transmisión en vivo, solamente aquellas personas que estén participando de viva voz pueden tener su video prendido. Ah, pues hay que decirlo, ¿no? Se les explicó esto en la capacitación. Sí, así es. Bueno, es que hay un montón de gente con el video prendido. Muy bien. Aquellas personas que están con el video prendido también es porque pertenecen al jurado ciudadano. ¿Sí? Este espacio sobre todo busca darle visibilidad a las personas que nos acompañan de las diferentes regiones del estado de... Ok, pero ok, ahora sí ya, porque estoy hablando y no me dejan ahora sí aparecer. Persona experta, si le parece bien, cuando desactivamos su micrófono es para, en cuanto le activamos el micrófono y le cedemos la palabra. ¿Ya tengo la palabra? Así es. Ok, bien.
Es muy interesante esto de los indicadores que mencionó el experto número 3, porque si evitamos al máximo estos procesos licitatorios que parecen ser encaminados a evitar la corrupción, están encaminados a hacer todo lo contrario, a generar la corrupción. Si establecemos procesos de competencia diferentes en base a indicadores preestablecidos, se facilitaría mucho, en primer lugar, concluir quién es el mejor postor, por así decirlo, y quién tiene los mejores términos de negocios para beneficio del gobierno y de los ciudadanos a la postre, estableciendo un sistema de esta naturaleza. Entonces vale la pena revisar a fondo todos los procesos licitatorios que a lo mejor deben de eliminarse y entrar a un nuevo paradigma de licitación o de contratación de servicios y de bienes públicos, ¿no? Muchísimas gracias, persona experta. Por ahí le hacemos una propuesta nada más para cotejar con lo que se va a plasmar en relatoría de sistema para la sana competencia entre proveedores de servicios y bienes públicos. ¿De acuerdo con esa redacción? Sana y abierta competencia en base a indicadores de mercado preestablecidos. Excelente. Muchísimas gracias. Relatoría, por favor, plasmarlo de esa manera. Muchísimas gracias, persona experta. Adelante tenemos la participación del jurado ciudadano número 7. Bueno, tal y como dicen los expertos 3 y 5, estos indicadores sí son abiertos, al igual que los precios que manejan. No se manejan precios estandarizados por cuestiones de mercado. Sin embargo, uno de los grandes problemas que yo veo, o que a mí me ha tocado ver desde la licitación pública, en algún trabajo que tuve hace algunos años, es el difícil acceso a esta información. La información está ahí, tanto de precios como la información en general está ahí, pero el exceso de burocracia, junto con otros factores, como lo dicen los expertos, la falta de empatía por parte de la ciudadanía para buscar esto, es lo que complica y fomenta más la corrupción. Yo como ciudadano sí puedo ir a buscar esta información, pero siempre se me ponen trabas, muchas trabas burocráticas en cuanto, pues, desde ir a las oficinas, los procesos por internet son sumamente complicados y pues, eso es una pequeña contribución que yo tendría que decir al experto 3 y 5. La información está ahí, es difícil de acceder a ella, es el problema. No hay transparencia. No hay transparencia ni facilidad para acceder a tal información. Gracias. Jurado, muchísimas gracias. Enseguida hacemos la propuesta para plasmar en la relatoría. Yo propondría la falta de acceso a la información en relación a las contrataciones públicas. ¿De acuerdo con esa redacción? No es falta de acceso propiamente, porque el acceso está ahí, más bien es lo complicado de acceder a ella. Okay. Como yo dije en mis primeras participaciones, un exceso de burocratización de los procesos. Y concuerdo completamente con el experto número 5, el proceso debe ser más ligero, más accesible hacia el público. Entonces, barreras, ¿cómo nos podrías hacer una propuesta de redacción? Pues podría ser evitar el exceso de burocratización en los procesos. Muy bien. Entonces, exceso de burocratización de los procesos. Para el acceso a la información. Muchísimas gracias. Enseguida lo plasmamos. Exceso de burocratización para el acceso a la información pública. Muchísimas gracias.
Enseguida tenemos la participación del jurado número 5. Hola, bueno, pues yo apoyando lo que acaba de decir el compañero. La verdad es que sí uno tiene la más moral que pueda, pero si llega algún trámite o lo que sea, y entonces la desesperación, como dice él, el exceso de burocracia llega, o sea, el límite de las personas, del ciudadano. Entonces esto no nada más es del gobierno, sino en general. ¿Por qué? Porque nos ponen trabas, porque nos hacen difícil la vida, así de sencillo. Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, así como ellos tienen que cambiar, hacernos más accesible todo, también nosotros exigirles, y también ellos pueden hacer más accesibles su trabajo, la información, y pues quitar la complicidad que hay alrededor de todo esto para que ellos también, pues, vaya, para que sea más eficaz. Jurado, muchísimas gracias. Hacemos una propuesta para la relatoría. Pues que en sí es apoyando lo que había dicho la persona anterior, o sea, que son las trabas que los ponen. Ok. Exceso de burocracia para el acceso a la información pública, trámites, etcétera. Para toda la interacción con el gobierno en general. Correcto. Jurado, muchísimas gracias por tu participación. Tu aportación es muy importante. Enseguida tenemos a la persona jurado número 1. Adelante. Sí, inclusive enfocado en esa parte de la burocracia que existe, a mí me tocó en lo particular, yo estoy en parte de cultura, en parte de teatro. Entonces, hablando de esa burocracia, cuando te dan recursos, por ejemplo, que fue en nuestro caso mi equipo de actores y conmigo, nos dieron unos recursos, entonces de esos recursos, no que nos sobrara dinero, pero sí en uno de los rubros había oportunidad de conseguir las cosas mucho más económicas. Entonces, era un rollo para regresar el dinero y nos dijeron, no, pues hay que gastarlo de otra manera, pero no te permitían otros rubros. O sea, el dinero a veces está destinado y está destinado como tal porque así se requiere. Entonces, en esa parte, pues obviamente lo que hicimos nosotros fue comprar cosas pues de mejor calidad, ¿verdad? O sea, si algo te costaba de tal dinero, pues lo compraste más caro para que pudiera gastarse el dinero que te había proporcionado cultura. Entonces, yéndose a las obras públicas, en las obras públicas es muy fácil, ¿verdad?, que exista esta parte de la corrupción, porque lo vemos, ¿no? Lo vemos en el deterioro que hay en el pavimento, que hay en esta parte, donde se dan ciertos rubros, pero esos rubros tienen que ser cubiertos bajo cierto dinero, y ahí es muy fácil esta parte de la corrupción, porque no existe en esta parte de la burocracia tampoco una forma, una flexibilidad de que puedas, a menos que no esté yo enterada en la parte de cultura, al menos no, pero no sé en la parte a lo mejor política, si me pudieran igual apoyar en eso. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo se mide estas cantidades de dinero que se dan, que van destinadas hacia algo y que muchas veces no se gastan en eso y que en cierto modo pues mucha gente lo utiliza y es muy fácil robar, ¿verdad? En esa parte, porque se pueden las facturas hacer de mucho más ingresos, de muchas más cosas, inclusive yo he sabido de casos donde se clonan inclusive las facturas, ¿verdad? Entonces, ahí ya nomás no va implícito la persona que te está recibiendo esas partes, sino va implícito también la persona que inclusive, ¿verdad?, la clonó. Entonces, de esa manera se van derivando todos estos actos de corrupción desde el mayoritario hasta el minoritario, ¿no?, que son los que participan en esa parte. Entonces, en mi experiencia en cultura sí fue que tanta burocracia o tantas partes hacen, ¿verdad?, que tú tengas que gastar el dinero que a lo mejor podías hasta regresar o utilizarlo en otra cosa para que fuera destinado a otro tipo de obras, otro tipo de cosas, pero la misma estructura de convocatoria no te permite realizarlo. Gracias. Jurado, muchísimas gracias por tu contribución.
tenemos aquí una propuesta de la relatoría. Veamos si se ajusta a nuestra participación. La relatoría propone falta de posibilidades para ahorro en el uso del recurso público del presupuesto destinado a una obra o proyecto específico, o imposibilidad para regresarlo y utilizarlo en otro proyecto. Yo le recomendaría también a la relatoría que agregáramos, y jurado me dirá si también nos falta otro punto, la parte de desvío de recursos públicos a través de facturación ilícita. Me pareció importante ese punto, y no sé si haya faltado algún aspecto que queramos mencionar en relatoría. Jurado, ¿está bien la... No, está correcto, sí. Va enfocado en esos dos puntos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Hay que dejar separado desvío de recursos en la facturación ilícita como un punto adicional. Muchas gracias. Enseguida estamos acercándonos a nuestras últimas participaciones. Le pido a las personas que quieran dar palabra, opinión en torno a la pregunta generadora, que levanten la mano porque esta será nuestra última ronda de participaciones. Finalmente, recapitularemos lo que describimos en nuestra relatoría, nuestras respuestas a la pregunta generadora, y terminaremos la sesión por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero sus manitas para participar. Y tenemos ya aquí en la lista de espera para participar a la persona experta número 5. Adelante. Sí, gracias. Es muy interesante lo que dijo la jurado número 1 en relación con el tamaño de la burocracia y todo eso. Es parte del sistema generado por toda esta corrupción que deviene desde el origen democrático de los gobiernos, en donde no se está enfocando en el bien común. Y lo que genera esto es clientelas. Entonces, el gobierno se vuelve patrimonialista. ¿Qué quiere decir esto? Que los que están en el gobierno se creen como dueños del gobierno y por lo tanto generan clientelas. Y para generar clientelas, una forma de generar clientelas es generar burocracia excesiva, porque entonces tienen adeptos que a su vez tienen poder, que a su vez generan poder para ellos mismos. Entonces, esta situación se resuelve teniendo gobiernos emanados de la forma más puramente democrática posible, enfocados moral y éticamente hacia el bien común, ¿ok? Y que hagan que el gobierno sea sencillo, el gobierno sea de apoyo y no de sustituto a la sociedad. Entonces,